oportunidad de estar acá, los que estamos aquí presentes en plataforma, y vemos ciertas expresiones de la gente que está acá, uno se da cuenta de muchas cosas. Y para uno, quizás tal vez por su profesión, uno de cierta manera observa ciertas cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, estaba viendo el video acá del parto de la señora, ¿verdad? Veía la expresión de algunos hombres, la cara en su cara, ¿verdad? Que obviamente, posiblemente, tal vez nunca habían estado tan cerca de un parto como ese, ¿verdad? Para los que hemos tenido la oportunidad de estar ahí, de estar escuchando, hasta estar oliendo, ¿verdad? Ese momento, no es lo mismo un parto natural que una cesárea como la ahorita, ¿no? Y yo recuerdo que cuando estaba con mi primer hijo, mi esposa, cuando estaba en ese momento, cuando el doctor estaba haciendo todo el proceso, cuando él estaba abriendo ahí por una situación especial y ahora tuvo que detener a su primer hijo, ¿verdad? Su primogénito, por una cesárea. Y hasta el olor, ¿verdad? Yo hasta percibía el olor cuando el doctor iba cortando la carne, ¿verdad? Y le decía, señora, este niño es bien cabezón. Vale que no está mi hijo por acá, que siempre viene conmigo también. Y le decía, bien cabezoncito, le va a salir bien cabezoncito. Bueno, ahora es también cabezoncito, pero súper inteligente, ¿verdad? Y entonces, para uno que estaba ahí, es un momento bastante tenso, ¿no? No solamente era a su esposa, a su compañera de vida en ese momento, pero ver la cara de algunos de ustedes era como, eso es lo que pasa realmente, ¿sí? Pero también uno ve otras cosas y sabe que hay otras cosas. Hoy tenemos aquí una iglesia prácticamente llena y escuché ahora en los saludos que estaban haciendo a la gente que estaba conectada a través de las redes sociales. Yo ahora estaba compartiendo también el enlace a otras personas para que nos acompañaran a través de las redes sociales. Yo sé que hay mucha necesidad. Hay muchas situaciones que personalmente uno carga, ¿no? Hay muchas luchas personales que uno constantemente está teniendo. Así que en ese contexto, yo quisiera comenzar el día de hoy, antes de la oración, con una pequeña historia. Había un hombre que era un gran empresario, un hombre que era exitoso, un hombre que todo lo que hacía, todo lo que emprendía, le salía bien. Era emprendedor en su negocio y recibió una gran cantidad de dólares mensualmente, facturaba una gran cantidad de dólares. Parecía que muchas cosas caminaban, en su parte afectiva también, tenía una esposa, una pareja que lo amaba, que lo respetaba, tenía hijos adorables que él amaba, pero había algo que a él le disgustaba, siempre andaba de mal humor, no disfrutaba lo que tenía, habían situaciones a veces que lo sacaban, ¿no? del contexto, de lo que hacía, de todo, y le generaba mucha incomodidad. Y entonces él comenzó a buscar ayuda, así que uno de sus amigos se le acercó y le dice, mira, yo conozco de un hombre, he escuchado de un hombre muy famoso allá por el oriente, un hombre que es un sabio, tiene mucha sabiduría. Ese hombre te puede ayudar, te puede orientar, te puede decir tal vez cuál es la causa de ese problema. Así que este hombre que tenía los recursos tomó, ¿verdad?, de su avión personal, agendó para ir a visitar a aquel hombre. Cuando llegó a la vivienda de este hombre sabio, se encontró que cuando entró había una pobreza absoluta. Los que hemos visto algunas casas piso de tierra, ¿verdad?, nos hemos dado cuenta. Así que ese hombre entró, se dio cuenta que ahí no tenía secretaria, aquel gran sabio. Comenzó a entrar y se dio cuenta que este hombre, que este sabio solo tenía 3 cosas. Al mirar por todo lado, observó que solamente había una cama donde aquel hombre dormía y había una mesa y una silla. Precisamente en esa silla era donde aquel hombre se iba a sentar. El sabio llegó, se sentó en su cama y desde ahí comenzaron a conversar. El hombre le dice, mira, antes de que usted me diga cualquier cosa, aquel empresario le dijo al sabio, yo quiero que usted me responda algo. Yo quiero que usted me diga cómo un hombre tan sabio, cómo un hombre tan inteligente, cómo un hombre tan reconocido, no tiene muebles, cómo un hombre vive en estas condiciones,
¿Dónde están sus muebles?, le preguntó. El sabio se le quedó mirando a aquel hombre y le dijo, ¿y dónde están los tuyos? El hombre le dijo al sabio, pero ¿cómo me preguntas eso? Si yo soy turista, si hoy vengo a visitarte, si yo estoy aquí hoy de paso. Así que el sabio se le quedó mirando y le dijo, yo también estoy de paso. Yo quiero decirles algo, queridos amigos, hermanos, estamos de paso. Y yo no sé lo que usted está pasando en su vida personal. Yo no sé si hoy usted tal vez está conectado hoy aquí sentado, pero está conectado con sus problemas. Quizás hoy siente que está abrumado por una situación que está ocurriendo en su casa y usted dice, ahora llego a la casa y tengo que solucionar un problema de pareja porque resulta que de camino a la iglesia venían discutiendo y hoy ni se hablan ahí donde están sentados. Y usted sabe que cuando llega a su casa el ambiente está tenso. Quizás un tema en su crianza, en la crianza de sus hijos. Y que usted dice, pero ¿cómo? Si yo los eduqué, si yo les enseñé, ¿cómo mi hijo, cómo mi hija toma ese tipo de decisiones? Hace unos días atrás, una amiga conocida de mi país que está luchando contra el cáncer, una señora que está luchando contra el cáncer, su hijo, que es un adulto joven, tomó una decisión. La decisión de manejar borracho. Y así que aquel hombre iba huyendo de la policía porque unos momentos antes había golpeado un automóvil. Y aquel joven tomó su vehículo y no paró. Los policías venían detrás de ellos. Entonces, en un momento, una intersección, se puso ahí el semáforo. Unos motociclistas pasaron y aquel joven que venía rápido no respetó. Levantó a aquellos motociclistas. Ambos murieron en el momento. Y el padre de aquel joven decía, ¿y ahora cómo le voy a decir a mi esposa? ¿Y ahora cómo le voy a decir a mi esposa que está sufriendo con el cáncer? Que su hijo, que su amado hijo va a estar en la cárcel por una decisión que tomó. Eso trae dolor. Y tal vez hoy usted está sufriendo por la decisión de su hijo. Tal vez hoy usted está sufriendo por una decisión financiera que tomó en algún momento y usted dice, pero Hugo, ya no sé, ya no veo la luz. En mi vida solo crisis económicas y no me alcanza para nada. No tengo de dónde sacar el dinero. Tal vez usted está sufriendo una situación psicológica hoy, una enfermedad y usted dice, Hugo, ya no aguanto. Estamos de paso aquí. Y todo esto es pasajero. Lo que tenemos que entender y reconocer es dónde estamos depositando nuestra esperanza. Y antes de comenzar en esta mañana, yo quisiera orar por usted. Yo quisiera pedirle a nuestro Dios, usted que está aquí en la iglesia, usted que nos acompaña a través de las redes sociales, yo quiero decirle que usted está en los planes de Dios, que Dios tiene algo maravilloso para su vida. No lo sé cuándo se lo dará. Ahora que estuvieron hablando acerca de los regalos, qué hermosos son los regalos. Dios hoy tiene un milagro maravilloso para usted. Acéptelo, acéptelo. Vamos a orar. Querido Dios, Padre que estás en los cielos, te queremos agradecer, oh Señor, por tu amor y por tu misericordia. Dios, hoy estamos aquí, Señor, porque tú así lo has decidido, Dios. Tú nos has buscado, Señor, has salido a nuestro encuentro. Y en esta hora, Señor, tú que conoces nuestra condición, tú que conoces nuestras motivaciones, tú que conoces nuestra vida más que nosotros mismos, oh Dios, te pedimos, Padre, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a salir adelante. Fortalece nuestras vidas, Señor. Llénanos de confianza, de esperanza, de optimismo, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, oh Dios. Sabemos de que tú estás obrando tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Dios. Pero necesitamos sentir tu compañía.
Háblanos, Señor, en esta hora a través de este mensaje, Padre. Y que podamos atesorarlo en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Yo quiero invitarle en esta hora. Vamos a estar estudiando un poquito acerca de uno quizás de las parábolas bíblicas más conocidas. La encontramos en Lucas, el capítulo 17, perdón, 15. Hoy vamos a estar hablando acerca de las parábolas, de 3 parábolas que se tienen que comprender entre sí, que todas están unidas. Y los que han leído Lucas, el capítulo 15, se darán cuenta que aquí hay 3 parábolas. Posiblemente, según algunos eruditos, dicen que Jesús habló de estas parábolas 2 meses antes de su crucifixión. Y tenían un significado muy especial. Se lee Lucas el capítulo 15, habla acerca de la primera parábola, que habla la parábola de las 100 ovejas. ¿La recuerdan? Un hombre tenía 100 ovejas, pero una de esas ovejas, como siempre, se salió del saco, ¿verdad? Así que dice la palabra del Señor que aquella oveja se perdió. ¿Y qué hizo el pastor? Dice que fue a buscarla. Es una parábola con un gran mensaje, porque aquí el pastor que conoce a sus ovejas, a cada una por sus nombres, que conoce las necesidades de sus ovejas, fue al rescate. Él fue a buscar aquella oveja que estaba perdida, aquella oveja que estaba ya en un entorno donde tal vez estaba amenazada por todos los depredadores, por las situaciones que podían ocurrir lejos del pastor. El pastor es el que toma la decisión de salir a buscar la oveja. La segunda parábola tiene que ver con una moneda. De hecho, se llama la parábola de la moneda perdida. ¿Y lo recuerdan ustedes? Que era una moneda llamada dracma. Dice la palabra que una mujer la tenía y se le perdió. Yo no sé si a usted se le ha perdido algo en la vida, ¿verdad? A mí a veces se me han perdido. Un día eso iba para el trabajo y no encontré la llave del carro. Pero yo, ¿cómo es posible si yo siempre la dejo aquí? Y yo no sé si usted es organizado o no con sus cosas, pero usualmente siempre coloco las cosas en el mismo lugar precisamente para no andar en problemas. Y entonces la puse ahí, pero había puesto una jacket y la corrí y las llaves salieron volando. Yo no me di cuenta. Y duré una gran cantidad de minutos buscando las llaves. Posiblemente a usted le ha pasado, ¿verdad? Lo que no se nos pierde con tanta frecuencia es el celular, ¿verdad que no? Eso no se nos pierde porque lo tenemos bien guardadito. Pero cualquier cosa se nos pierde y nos volvemos locos, locas buscándolo. A aquella mujer se le perdió una moneda que era de gran valor. La palabra dice que aquella mujer también comenzó a buscar con mucho afán la moneda hasta que la encontró, y dice el texto bíblico que se puso muy contenta. De hecho, dice la palabra del Señor que llamó a sus amigas y les contó acerca de lo que había hecho, de su descubrimiento. Encontré la moneda perdida, y celebraron. En esas 2 parábolas se refleja un poquito la condición del ser humano cuando recupera algunas cosas que tienen que ver con pertenencias. Pero hay otra parábola que dice aquí, el capítulo 15, que vamos a estudiar hoy, a partir del versículo 11. Pero antes de eso, vamos a entender a quién le estaba hablando Jesús, ¿ok? Lucas 15, léalo conmigo, versículo 1 dice: y se acercaron a él todos los publicanos, pecadores, para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores reciben y con ellos comen. Noten ustedes que aquí habla de 4 grupos. Aparecen aquí los publicanos. Recuerden ustedes que los publicanos no eran muy queridos, eran los encargados en recaudar los impuestos. Así que esos publicanos, que esos hombres que tenían una reputación, ¿verdad? No muy buena reputación, ni muy buena fama, estaban ahí para escuchar a Jesús, se acercaban para escuchar a Jesús. Ahí también se acercaban los escribas. Los escribas eran aquellos intelectuales que se encargaban
acerca de la secretaría e incluso de interpretar la ley. También tenían ahí a los fariseos. Estos fariseos eran los que se daban golpes en el pecho, porque se consideraban más que cualquier persona. Ellos decían, nosotros somos los que tenemos el conocimiento y estamos por encima de la gente común. ¿Verdad? Es que alguien venga aquí a la iglesia y diga, yo soy más que ustedes, soy más importante que ustedes. Esos eran los fariseos. Pero también describe otro grupo. Vea qué interesante. Ya este grupo era un grupo no muy bien llamado. Era el grupo de los pecadores. Eran todos los que sobraban, los que no eran publicanos, los que no eran escribas, los que no eran fariseos, los que no tenían un reconocimiento ni un estatus social importante. Eran todos los demás, los pecadores. Ahí estaban, dice el texto bíblico. En algunos de esos casos, algunos de estos eran miembros del Senadrín, que lo que hacían simplemente era seguir a Jesús para encontrarlo culpable en algún momento por algo que él enseñaba o algo que él quería decir. Así que estaba todo aquel grupo de personas. No importa cuál era la motivación. Lo importante de todo esto era la oportunidad que el mismo Dios les estaba dando para escuchar un mensaje de esperanza. Un mensaje de arrepentimiento. Y por eso al principio yo les decía, yo no conozco sus motivaciones, pero Dios sí las conoce. Hoy nosotros venimos aquí con una motivación especial. Hay algo que nos movió. Hay algo que nos hizo estar hoy aquí. Amén. Amén, gracias por ese amén. Hay algo, ocurrió algo en su vida para que usted hoy esté aquí sentado. No importa. Lo importante es lo que Dios tiene para usted hoy. Y en ese mensaje encontramos esta parábola. Lucas, el capítulo 15, versículo 11, nos habla de una de las parábolas más hermosas tal vez que podemos encontrar en la palabra del Señor. Dice, y dijo, un hombre, recuerdan ustedes a quién Jesús les estaba hablando. Por eso el tema de la introducción, a quién Jesús les estaba hablando. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y él le repartió sus bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara puercos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie le daba. Noten ustedes aquí qué interesante. Aquí Jesús nos cuenta acerca de la parábola de un joven. De hecho, nos habla acerca de 3 personajes. Hoy vamos a hablar acerca de 2 de ellos. Nos habla acerca de un padre y ese padre tenía 2 hijos. El texto bíblico dice que el menor de ellos en algún momento se acercó y le dijo, Padre, creo que ya llegué a la madurez. Ya estoy preparado para enfrentar la vida. Yo ya quiero ser independiente. Yo ya no quiero depender de usted. Yo ya no quiero depender de sus cuidados. Yo ya estoy cansado de estar cumpliendo las reglas en esta casa. ¿Alguien ha escuchado esa expresión? Ay, cuando yo tenga 18 años, me largo. Tal vez usted lo dijo cuando era joven, ¿verdad? Era tanta la presión de su mamá, de su papá, que se decía, uy, cuando tenga la mayoría de edad, por ejemplo, en mi país, son los 18 años. Usted puede decir, cuando sea independiente, uy, cuando tenga mi apartamento, ya no tengo que escuchar a mi mamá decir, junte esas sandalias. Junte esos zapatos. Es que en esta casa aquí nadie ayuda. Es que aquí nadie colabora. Es que aquí nadie me aprecia. O tal vez a su papá que usted diga, bueno, es que mi papá cada vez que entre a la puerta, ¿verdad? Es a regañar, es a señalar, es a decir,
todos los días con lo mismo. Es que a mí nadie me ayuda, es que nadie me colabora, es que yo mire, paso trabajando todo el día, largas jornadas en el trabajo y vengo a la casa a resolver problemas. Y tras de eso me llaman en el colegio, en la escuela, que tengo que presentarme. Yo no tengo tiempo para esas cosas. Y usted tal vez como joven, usted dice, ay, ¿cuándo llegará ese momento? Cuando yo me vaya a la casa. Aquel joven de la historia, posiblemente tal vez había algo que le estaba incomodando ahí. Algo que le estaba presionando, algo que no le gustaba. Ya se sintió preparado para enfrentar el mundo. Padre, ya es el momento. Hágame por favor por ahí un cel, ¿verdad? Y me transfiere todo lo que usted tiene o la parte que a mí me corresponde. Obviamente, en el contexto Jesús saca un poco acerca de la parte cultural, porque no era costumbre, ¿verdad?, que un padre en vida le diera una herencia a un hijo, y mucho menos a un hijo menor. No era parte de la costumbre. Y aquel hombre, aquel padre, rompe con todos los protocolos y le da a su hijo lo que a su hijo le pidió. Así que su hijo, en aquel contexto, sintiéndose preparado, se fue, dice la palabra, que se fue para un lugar lejos de la casa del padre. Allá un lugar donde nadie lo veía. Allá un lugar donde podía hacer lo que quería. Allá un lugar tal vez donde tenía sus amigos, donde iba a poder disfrutar, donde iba a vivir sin reglas, sin condiciones, donde él podía sentir que él solito se podía cuidar. Y dice la palabra que aquel joven comenzó a vivir perdidamente, desordenadamente, haciendo y viviendo los placeres de su corazón. No había nada que él no pudiese hacer, todo lo hacía. Nadie lo veía. Lejos de la casa del Padre. No sé si hoy le estoy hablando a una persona que está lejos de la casa del Padre. Yo no sé si hoy le estoy hablando a una persona, si una persona nos está viendo, que se siente lejos de la casa del Padre. Una persona que quizás hoy está aquí, pero su corazón está lejos del Padre. Y que siente el frío de esa parte lejana del Padre, no siente la cercanía de un Padre amoroso que quiere protegerlo, que está dispuesto a hacerlo todo por su comodidad, por su felicidad, por una vida de oportunidades. Porque nuestro Padre es un Dios de oportunidades. Aquel joven, lejos de la casa del Padre, comenzó, dice la palabra del Señor, a sentir necesidad, porque no supo administrar lo que tenía, sus recursos, los desperdició. Hoy tal vez usted dice, Hugo, si yo hubiera aprovechado, hoy con esos dolores que me aparece, esa asiática que me está matando, es que nunca hice ejercicio, es que nunca tomé agua, es que nunca busqué la forma de cómo tener un estilo de vida saludable. Es que nunca cuidé mis pensamientos y ahora la adicción a la pornografía me está matando. Ha deteriorado mi forma de ver a las mujeres. Las veo como una cosa. O no la respeto porque ha destruido mi percepción femenina. Hoy la droga me ha hecho tanto daño. Me decía un hombre una vez en una iglesia, Hugo, ayúdeme. Necesito que usted me dé un consejo. Necesito que usted me oriente, porque no puedo dejar esta adicción. Un hombre en la iglesia con una adicción, y no estoy diciendo, aquí estamos los perfectos. Y no estoy diciendo que aquí para poder llegar a la iglesia tiene que venir totalmente renovado. No, porque aquí estamos los pecadores, pero con un sentido también y con una conciencia de necesidad de nuestro Dios y de ser mejores, y que estamos luchando cada vez para ser una mejor versión de personas. Pero aquel hombre me decía, Hugo, ¿cómo hago?
he luchado, he intentado y no puedo salir de aquí. ¿Cuántas historias me he encontrado yo en las iglesias? De situaciones particulares, de escándalos en la iglesia porque un líder de la iglesia se metió con otra dirigente de la iglesia y destruyeron 2 hogares. Porque nos hemos alejado de Dios, porque queremos vivir perdidamente, porque queremos hacer lo que nos da la gana. Y lo estoy diciendo no para señalar, sino para que entendamos realmente qué es lo que ocurre cuando nos alejamos de Dios. Cuando queremos o creemos que podemos vivir por nosotros mismos, que podemos resolver nuestros problemas nosotros mismos. Aquel joven en aquella condición, dice la palabra, que comenzó a intentar en su necesidad a comerse el alimento de los cerdos. ¿Se imaginan ustedes a lo que llegó aquel joven? Quizás tal vez era la condición más baja de su vida. Quizás había sido el momento donde había tocado fondo. Y a veces el ser humano cuando toca fondo y cuando dice es que ya no puedo seguir con mis propias fuerzas, es que ya no puedo seguir en esta terquedad, en esta necesidad, es allí en esa condición cuando levanta sus ojos al cielo. Pero yo quiero decirle algo, no es necesario que usted llegue al fondo para reconocer su necesidad. No es necesario que usted esté en la parte más profunda para que usted diga, Señor, ahora sí, sálvame, que perezco. No es en ese momento tal vez el más idóneo. Quizás es en el momento que usted reconozca lo que hoy está enfrentando y que diga, Señor, de verdad, lo he intentado por mis propias fuerzas. Señor, ayúdame a entender qué es lo que tú quieres para mi vida. Esa es la palabra del Señor que aquel joven, en medio de esa condición, el versículo 17 dice que aquel hombre volvió en sí. Dice el texto, y volviendo en sí dijo, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y comienza a elaborar un discurso en su corazón. Me levantaré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus criados. Ve lo que dice la palabra, que aquel hombre reconoció su necesidad, entrando en sí. Entró en conciencia de su necesidad. Reconoció su necesidad. Y dijo, me levantaré de aquí. Ya no estaré más aquí. Yo sé que en la casa de mi padre hay abundancia. Yo sé que en la casa de mi padre estaré seguro. Yo sé que en la casa de mi padre, a pesar de mi desobediencia, a pesar de haberlo malgastado todo, en la casa de mi padre estaré seguro. Mi padre me perdonará. Por eso me levantaré, iré y le diré, Padre, he pecado contra ti y estoy convencido de que mi Padre me perdonará. Esa es la actitud de un hijo de Dios que entienda que a pesar de la lucha, que a pesar del fracaso, que a pesar del pecado, tenemos un Dios maravilloso que está dispuesto a perdonarnos. No importa cuántos fracasos, no importa cuántos deséxitos en la vida, Dios tiene un perdón para usted. Hicieron un experimento en algún momento
la Universidad de Harvard, en el año 1920, un experimento liderado por el doctor Kurt Richler. Y resulta que este hombre lo que intentó es poner en un estanque unos ratones. Entonces el experimento consistía en observar esos ratones por un tiempo, a ver cuántos los ratones iban a perseverar, luchando, nadando. Así que el doctor tomó los ratones y los puso. Los ratones comienzan a intentar nadar y a nadar y a nadar. El doctor comienza a observar y de pronto, como a los 15 minutos, se da cuenta que la mayoría de los ratones intentaron desistir. Se cansaron y posiblemente tal vez interpretaron y dijeron, es que no hay forma de superarlo. Así que dejaron de luchar. En ese momento, el doctor y sus ayudantes sacaron aquellos ratoncitos, los pusieron en un lugar y los secaron. Los dejaron por un tiempo ahí. Ahora nuevamente iban a volver a hacer el experimento con esos mismos ratones. Así que los tomaron a los ratoncitos, los pusieron nuevamente en el agua y los ratones comenzaron a nadar. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que duraron los ratones? ¿Nadando? ¿10 minutos? ¿15? ¿1 hora? ¿2 horas? Los ratones en aquella segunda oportunidad duraron 60 horas intentando nadar. Los científicos obviamente interpretaron que esa condición del ratón, que esa actitud del ratón surgió porque ellos nunca perdieron la esperanza de que alguien les iba a rescatar. Así que ellos siguieron perseverando y cuando aquellos ratones ya desistieron, ahora sí nuevamente llegaba el investigador y les ayudaba. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted de estar intentando perseverar, de estar luchando, de estar intentando salir de esa situación en la que está hoy. Yo no sé cuántos años está usted luchando y luchando y luchando y creyendo y creyendo y creyendo. No lo sé. Pero sí estoy seguro de algo. Hay un Dios que está dispuesto a sacarnos de la condición en la que nos encontramos. Ese es el Dios que nos sostiene, que nos levanta. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza. Aquel joven puso su confianza en su padre. Así que dice la palabra que aquel joven se levantó allí, así como estaba, a veces sucio, con su ropa dañada, comenzó a hacer el regreso a su casa. Dice la palabra del Señor que allá había un padre que posiblemente todos los días salía a esperar el regreso tan anhelado de su hijo. Y la palabra de Dios dice que aquel padre en algún momento, cuando miró hacia el horizonte, vio un caminado que no se perdía. Usted lo puede como papá, como mamá ver, ¿no? La forma como caminan sus hijos. Y cuando aquel padre miró y vio aquella silueta a lo lejos, aquel caminado de aquel joven que venía acercándose, dice la palabra del Señor que aquel padre salió corriendo al encuentro del hijo.
salió corriendo. Y la palabra dice que entonces lo abrazó, lo besó. Y en ese momento aquel joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Yo me imagino el padre abrazándolo, llorando, un momento emotivo, hermoso. Aquel joven llorando, el padre, quizás el padre no quería una respuesta, no quería buscar un culpable, no quería buscar una razón. El padre solamente quería sentir el abrazo del hijo, de aquel hijo arrepentido. Y dice el padre: hoy vamos a hacer fiesta. Traigan la mejor ropa, pongan anillo en el dedo. Vamos a hacer fiesta porque aquel hijo que estaba perdido ha vuelto a casa, ha regresado a casa. Hoy está aquí y vamos a celebrar con fiesta que aquel joven perdido volvió a la casa. Hoy hay una alegría en el cielo porque hay pecadores que constantemente reconocen su condición, porque estamos reconociendo nuestra necesidad de Dios. Hay fiesta en la casa del Padre porque hemos vuelto a casa, porque hemos tomado la decisión de dejarlo todo atrás, nuestra historia de vida, y confiar en nuestro Padre Celestial. Dios siempre tiene una respuesta. Dios siempre tiene un perdón. Esta parábola es diferente a las otras, porque en esta parábola también vemos el esfuerzo del ser humano por salir de su condición. En las dos primeras, lo que estaba perdido lo fueron a buscar. En esta otra, lo que estaba perdido reconoció su necesidad, reconoció su condición y fue a buscar al Padre. Dio el paso al frente para buscar a aquel Padre de amor. Qué hermoso cuando el ser humano reconoce su necesidad de Dios. Qué hermoso cuando el ser humano depende del perdón, de la gracia y de la misericordia de un Padre amoroso. Termino con esto. Un hombre muy conocido en un pueblo, muy respetado en un pueblo, muy querido en un pueblo porque era un hombre temeroso de Dios. Uno de los amigos del rey cometió un acto de robo que todo el mundo sospechaba que había sido él. Así que como el rey quería tanto a aquel hombre, intentó la forma de protegerlo. Así que buscaron un chivo expiatorio. Buscaron a alguien a quien responsabilizar por lo que su amigo había hecho. Y entonces el rey dijo: bueno, tráigame a aquel hombre. Y escogieron a aquel hombre que tenía buena fama en el vecindario, temeroso de Dios, y dijeron: usted es el culpable. Usted es el culpable y va a recibir una pena por lo que hizo. Así que el hombre obviamente intentó decir: no, yo no fui el que lo hice. Eso yo no tengo culpa de eso que ocurrió. Pero lo señalaban y inventaron algunos testigos para poder señalarlo. Así que aquel hombre fue presentado delante del rey. Y el rey tenía que dar un veredicto. Si aquel hombre era culpable, iba a ser decapitado. Y el rey como quería que nadie se diera cuenta, o que nadie se diera cuenta que había sido su amigo, porque él lo quería proteger, él dijo: bueno, prefiero sacrificar a este que a mi amigo. Así que el rey le dijo: bueno, vas a tener una oportunidad para poder vivir. Voy a anotar aquí en un papelito con mi mano algo que dice culpable, y voy a escribir en otro que dice inocente, y lo voy a depositar en un canastito, y en ese canasto se va a hacer lo que tu Dios diga.
Tú que eres un hombre temeroso de Dios, hoy vas a estar en las manos de Dios. Dios te va a sacar de esta si usted realmente es inocente. Pero aquel rey, que él pensaba que era muy astuto, escribió en los dos papeles lo mismo. Escribió culpable. Wow. Posiblemente no haya forma de cómo salir de ahí. El hombre que sospechaba lo que el rey estaba haciendo era un poco más astuto. Así que cuando el rey le dijo, pasa al frente, vas a tomar uno de estos dos papeles. Y lo que diga el papel, eso es lo que se va a hacer contigo. El hombre, muy sereno, pasó al frente, tomó el papel, inmediatamente se lo echó a la boca, lo masticó y se lo tragó. El rey enfurecido se puso de pie y dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre hacer eso que estás haciendo? No es posible, no lo podías hacer. Ahora no nos vamos a dar cuenta cuál fue el papel que tomaste. Y entonces el hombre, muy sereno, le dijo, Señor, no se preocupe. El papel que yo me comí, no tiene ningún problema. Eso quiere decir, yo me comí un papel. Eso quiere decir que el otro papel que queda ahí es el papel, obviamente, contrario. El que yo me comí es lo que Dios quería conmigo. El que quedó en su canasto, que no fue el que yo me comí, ese va a ser el que me libere de todo esto. Y obviamente en el canasto, ¿cuál estaba? ¿Cuál papel? Culpable. El rey no tenía nada que hacer. Todo el mundo quedó sorprendido por la sabiduría de aquel hombre. ¿Lo que podemos aprender de esto? Dios siempre tiene el control. A pesar de nuestras situaciones, a pesar de los problemas de la vida, Dios es un Dios creativo. Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Pongámonos de pie. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre, te queremos agradecer nuevamente, oh Señor, porque tú nos hablas. Dios, gracias porque tú nos has hecho entender que estás dispuesto, esperando, Señor, que reconozcamos nuestra condición delante tuya, Dios. Padre, permite que el Santo Espíritu abre nuestras vidas, a nuestras conciencias. Ayúdanos, Señor, a salir de nuestras condiciones. Padre, necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu cuidado. Ayúdanos a entender que no podemos vivir lejos de tu protección. Gracias, Señor, porque sé que tú harás una obra especial y maravillosa en nuestras vidas. Ahora, Señor, pedimos una bendición muy especial por todos los amigos y las amigas que nos están acompañando en esta hora. Los que nos están escuchando a través de otros medios, Señor, que tu gracia y que tu misericordia llegue hasta ahí y que tú también traigas el convencimiento, Señor, y la necesidad de levantar nuestros ojos a ti. Gracias, Padre, porque estamos confiados y seguros de que tú nos darás el perdón que necesitamos. Restaurarás nuestras vidas y nos darás una nueva oportunidad de vida. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, lo pedimos, Señor. Amén.